Uno de los problemas muy grandes en nuestros tiempos es que la iglesia carece de un verdadero liderazgo. Es necesario que se levanten líderes comprometidos en la iglesia para el servicio en la obra del Señor. Dios les bendiga y bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas. Les saluda su hermano en Cristo, su hermano Noé Luna. Uno de los problemas muy grandes que estamos padeciendo en nuestros tiempos es que la iglesia carece de líderes comprometidos. Y es que una iglesia siempre se va a conocer o caracterizar por el liderazgo en la iglesia. Y vemos que muchas veces en la iglesia puede tener un gran grupo de personas tal vez ocupando ciertos puestos, pero una posición no necesariamente significa que sea un verdadero liderazgo. Una de las cosas que me ha tocado observar a través del ministerio pastoral y a través del ministerio de enseñanza, al visitar diferentes congregaciones, es que podemos ver que hay muchas personas que están sirviendo en la iglesia como líderes solamente durante el tiempo del culto. Un líder está llamado a comprometerse y a sacrificarse para la obra del Señor. La palabra del Señor en primera epístola a Timoteo capítulo 3 nos habla mucho sobre liderazgo y empieza diciendo, palabra fiel. Con esta palabra de iniciar, palabra fiel significa de que estas palabras son verdaderas, estas palabras tienes que prestar atención porque hay una gran verdad en ella. Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, que el liderazgo en la iglesia empieza con el deseo de servir. Cada año en las congregaciones, al iniciar su tiempo de lecciones, hay muchas personas que están dispuestas y quieren servir. Pero al pasar el tiempo, pierden ese deseo de querer servir por los diferentes problemas o situaciones o diferentes adversidades que enfrentan en el liderazgo en su iglesia. Unos terminan el año tal vez desanimados y otros no llegan ni a cumplir el año cuando han entregado sus privilegios o sus responsabilidades de liderazgo. El apóstol Pablo dice, si alguno desea o anhela obispado, es decir, el ministerio, buena obra desea. Esto es algo bueno, porque lo primero tiene que ver con un deseo de querer servir. Tal vez usted es una persona que ha dejado de servir en la iglesia y se ha desanimado por algunas circunstancias o situaciones que se presentaron. Tiene que entender esto, que cuando usted va a servir a Dios siempre se van a levantar oposición. Y que si usted va a servir al Señor, usted tiene que hacerlo para honrar a Dios. No importa si agrade o no agrade al hombre. Su deseo es siempre agradar a Dios a través de su trabajo en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios siempre sabe recompensar. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, porque nosotros no podemos poner el anhelo en usted. El deseo tiene que nacer en cada ser humano, en cada creyente, en cada discípulo, en cada miembro de la iglesia. El pastor solamente puede equiparlo con las herramientas, con las diferentes herramientas que puede ocupar para poder servir en la obra del Señor, ya sea en el lado de diaconado, como ujier, como anciano en la iglesia, como cualquier parte de liderazgo, como líder de una sociedad de caballeros, de damas, de jóvenes o de cualquier ministerio que se desarrolle dentro de su congregación. Las herramientas podemos proveerlas, pero el deseo siempre tiene que estar en el miembro de la iglesia. Pero el deseo no es solamente todo, porque el apóstol Pablo continúa diciendo, pero es necesario, note, primero puede haber un deseo, el anhelo de servir, pero dice, pero es necesario, es decir, que esta parte no se puede omitir, que el obispo, es decir, que el ministro, sea irreprensible. Esta es la parte donde muchos
se detienen y dicen, yo no estoy calificado para servir. Y es que la verdad es que todos nosotros, de alguna forma u otra, tenemos un pasado del cual podemos avergonzarnos. Y es por eso que hemos venido a Cristo. Porque Cristo es el único que nos restaura, el único que nos redime. Todos tenemos un pasado vergonzoso, pero lo que importa es nuestro presente que marca nuestro futuro. Si nuestro presente sigue apuntando al pasado, entonces no estamos calificados para servir. Pero si nuestro presente hoy está dando a luz lo que viene el futuro de nuestro ministerio, nuestro testimonio, en otras palabras, no está siendo opacado por el pasado, sino que está brillando más en el futuro que el Señor nos ha hablado, entonces no hay de qué preocuparnos. Porque el diablo es el único que va a acusar, el diablo es el único que va a atacar, que se va a oponer. Y irreprensible no significa que no tengamos ninguna falta, sino de que de las acusaciones que se nos hacen, nosotros seamos declarados inocentes. Una cosa es que se le acuse con evidencia y otra cosa es que se le acuse con falso testimonio. Si es así, usted regocíjese en el Señor, porque del Señor Jesús mismo hablaban también. Pero Dios le glorificó durante el tiempo de su ministerio terrenal. Dice que es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, porque todo líder tiene que tener un hogar ejemplar. No puede haber un líder con un hogar dividido o un hogar que está en desorden. Su hogar, su ministerio en casa, su ministerio en el hogar con su esposa debe de ser ejemplo para la congregación. Porque un líder ha sido llamado a ser ejemplo en la iglesia. Por eso, hermanos, es necesario de que entendamos de que hay una gran necesidad de liderazgo fuerte en la iglesia. Se buscan líderes comprometidos, líderes responsables, no líderes que solamente brillan como estrellas en el culto y que fuera de los cultos no se sabe ni qué ha pasado con ellos y qué están haciendo. El trabajo en la obra del Señor es más allá de los cultos. Es cuando hay necesidades en las familias, en los enfermos, en los miembros de la iglesia. Visitar a los enfermos, involucrarse en las diferentes actividades que la iglesia requiere y ayudar como un brazo fuerte a su pastor en la iglesia. Y no ser una piedra de tropiezo para el pastor, sino una mano de ayuda para el siervo de Dios en la iglesia. Pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, es decir, que está alerta. Y un líder solamente va a estar alerta cuando está presente en los cultos. No puede existir líderes en la iglesia que faltan constantemente al culto. El líder tiene que estar en la iglesia. El líder tiene que estar siempre presente en los cultos. Porque él es un líder responsable. Prudente, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe cuándo puede accionar y cuándo debe de detenerse. Decoroso, hospedador y apto para enseñar. Todos estos son atributos necesarios que todo líder requiere. Un líder va a estar apto para enseñar cuando él mismo está aprendiendo. Porque un líder que no está aprendiendo, que no asiste a los estudios bíblicos, que no asiste a las enseñanzas, es un líder que tristemente nunca va a crecer espiritualmente. Hay una necesidad grande, como hemos dicho, de un liderazgo comprometido en la iglesia del día de hoy. Un liderazgo que es responsable con su trabajo en la obra del Señor. Un liderazgo que está presente siempre. Un liderazgo que es prudente, que es sabio, que está dispuesto a enseñar, que está dispuesto a ser ejemplo en su hogar y enseña no solamente con su boca, sino con su testimonio. Un liderazgo que está dispuesto a unir cuando se presenta el problema de división en la iglesia. Un líder que está dispuesto a servir a Dios
sirviendo en la obra de Dios junto a su pastor. Muchas veces en la iglesia podemos ver que los que hemos servido en el ministerio pastoral o los que están sirviendo en el ministerio pastoral tienen a veces problemas con un liderazgo en la iglesia, porque a veces ponemos de líderes a gente que no debería de estar en el liderazgo. Muchas veces porque no encontramos a nadie más, cuando nosotros debemos de tomar un tiempo para primero capacitarlos, para que puedan servir en el ministerio y sean responsables. Otros, porque a veces ponemos a gente que solamente por nuestra relación personal que tenemos con ellos, o en otros casos porque son familia. Los ministerios familiares son un problema dentro de la iglesia, porque no se lleva un buen balance y a veces las decisiones se toman por el favoritismo y no por lo necesario que es justo en la iglesia. El liderazgo en la iglesia es algo serio con el cual el apóstol Pablo trata. Todo lo que es la carta, el capítulo 3 de la carta de Timoteo, se requiere a los ministros, pero no solo a los ministros, sino también a los ancianos, a los diáconos, a todos aquellos que están sirviendo en una área de liderazgo. Si usted está decidido y quiere servir a Dios, usted tiene que comprometerse primero con Dios. No comprometerse para que la gente lo vea, para que la gente le aplauda. Si usted está dispuesto a servir a Dios, tiene que saber que muchas veces se va a presentar oposición. Y que esta oposición muchas veces vendrá con el deseo o con el objetivo de desanimarlo para que se rinda. Si su deseo es servir a Dios, aunque se presente la oposición, usted podrá seguir adelante, podrá servir a Dios y Dios pondrá siempre gracia enfrente de usted. Tal vez no todos van a creer en su ministerio. No todos han creído o creen en mi ministerio. Y algunos esperan verme fallar o fracasar. Pero recuerde que aunque algunos no crean en su ministerio y al que algunos esperen verlo fracasar o caer, siempre hay un grupo también que Dios levanta para que esté orando por su ministerio. Y Dios se va a glorificar siempre en su ministerio. Porque cuando Dios llama, Dios no se equivoca.